Cuando mi sobrino político dejó sobre la mesa aquella nota escrita a mano, algo en mí se quebró. No por el contenido, al fin y al cabo, solo era una disculpa por salir temprano a caminar, sino por la caligrafía. Reconocí en cada trazo una dulzura que no encontraba en los mensajes fríos que me dejaba mi esposo cuando se iba de viaje. Esa hoja tan simple y sincera, me hizo sentir que alguien veía más allá de mi rol de ama de casa. Me quedé allí de pie con la nota entre los dedos, mientras la cafetera seguía borboteando, sin que yo hiciera el menor gesto por moverme. No sabía qué era esto que empezaba a nacer dentro de mí, pero sí sabía que no debía estar ahí. Y sin embargo, estaba. Y había empezado mucho antes de esa nota. Mucho antes de darme cuenta. Quizás desde la primera vez que lo vi cruzar el umbral de mi casa con su maleta, su sonrisa despreocupada y esa mirada curiosa. Y ahora, 3 semanas después, todo dentro de mí era un desastre. Pero antes de contarte cómo terminé aquí, en medio de un torbellino de emociones que nunca pedí vivir, quiero que me acompañes desde el principio. Desde el momento exacto en que empezó a cambiar todo. Antes de revelar el secreto que guardé con tanto cuidado, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Y respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que algo prohibido te hacía sentir más viva que nunca? Mi esposo cerró la puerta detrás de sí sin mirar atrás. Escuché el sonido familiar de las llaves girando y luego el del motor alejándose calle abajo. La casa volvió a su silencio habitual. Me quedé de pie en la cocina, aún con las manos mojadas del desayuno, mirando la taza de café que había preparado para él y que, como siempre, dejó sin tocar. Había salido apurado con esa manera metódica que tiene de organizar su mundo, reuniones, vuelos, hoteles. Su mundo. Uno donde yo no soy más que una sombra entre una maleta y un boarding pass. En ese momento escuché el sonido de la puerta principal. Unos pasos rápidos, seguros. Me sequé las manos en el delantal sin pensar. Era él. El sobrino. Venía a quedarse unas semanas, por una práctica universitaria que coincidía, no por casualidad, con una de las ausencias prolongadas de mi esposo. Yo misma había aceptado que viniera, más por inercia que por entusiasmo. Cuando lo vi entrar con su mochila al hombro y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro, sentí una punzada en el estómago. No era deseo. Era otra cosa. Algo que en ese momento no supe nombrar. Me abrazó con naturalidad, sin esperar ni preguntar. Gracias por recibirme de verdad, me dijo y sus palabras no sonaron automáticas. Me tomó por sorpresa su forma de mirar, directa pero suave, como si yo fuera alguien que merecía ser vista. No una anfitriona. No la tía. Solo yo. Le mostré su cuarto. El de invitados. Le expliqué cómo funcionaba el agua caliente donde guardábamos las toallas, qué estantería del refrigerador era la suya. Todo en piloto automático. Pero cuando me di vuelta para dejarlo acomodarse, él me llamó, ¿te molesta si te ayudo con la comida hoy? Me gustaría aprender. Asentí, desconcertada. Mi esposo nunca me había dicho eso. Nunca. Me encontraba cortando zanahorias cuando él se puso a mi lado, oliendo a colonia fresca. Sus movimientos eran torpes, pero estaba atento. Y hablaba. Hablaba de su carrera, de sus frustraciones, de lo que esperaba de esta estadía. Me reí más en esa tarde que en las últimas 2 semanas. Y sin quererlo me sorprendí mirándolo de reojo. No con deseo. No aún. Pero sí con curiosidad. Una que me incomodaba. Esa noche, cuando subí a mi habitación y me puse la crema de noche frente al espejo, noté que me había sonrojado varias veces durante el día. Me miré con atención. Las líneas en mi rostro estaban allí, pero no me molestaban. Lo que me inquietaba era otra cosa, el brillo en mis ojos. Uno que no recordaba haber visto desde hacía mucho. Al día siguiente preparé el desayuno antes de que él se levantara. Coloqué una servilleta doblada al lado de su plato, como hacía antes con mi esposo, cuando todavía teníamos rutinas compartidas. Me sorprendí a mí misma eligiendo un vestido más entallado de lo habitual, sin pensarlo demasiado.
Me lo justifiqué diciendo que hacía calor. Cuando bajó aún despeinado, me saludó con un buenos días, lleno de energía que me sacó una sonrisa instantánea. Nos sentamos a desayunar. No había silencios incómodos, como ocurre cuando no se tiene nada que decir. Todo lo contrario. Hablábamos de películas, de libros, incluso de recetas. A media mañana, mientras regaba las plantas, me di cuenta de que no había mirado el celular en horas. No me había importado si mi esposo había escrito o no. Esa tarde él se ofreció a arreglar el microondas que llevaba semanas fallando. Lo vi agachado, concentrado, sacando piezas con cuidado, y tuve un pensamiento que me asustó: es capaz. Es atento. Es todo lo que me gustaría que alguien fuera conmigo. Me odié por pensarlo. Cerré los ojos y respiré hondo. Pero el pensamiento ya había sido sembrado. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntos, nuestras manos se tocaron. Solo un segundo. Pero suficiente para que ambos nos quedáramos en silencio. No dijimos nada. Fingimos que no pasó. Pero yo sentí como mi pecho se apretaba. Y cuando subí a mi habitación, esa noche no pude dormir. Me di vueltas una y otra vez en la cama, repasando cada palabra, cada gesto, cada pausa. Traté de convencerme de que no era nada. Que era simplemente el resultado de la soledad. Pero por dentro, muy en el fondo, algo se removía. Algo que no iba a desaparecer solo porque yo quisiera. Al tercer día, empecé a esperarlo. A notar si tardaba en levantarse. A escuchar si bajaba las escaleras. Y cuando lo veía, había una parte de mí que se encendía. No por deseo físico, sino por lo que representaba: atención, interés, presencia. Mi esposo llamó esa noche. Hablamos apenas 5 minutos. Me preguntó si todo estaba bien, si el sobrino no causaba molestias. Ninguna, es muy educado, respondí. Y no era mentira. Pero colgué sintiéndome vacía. Como si me hablara un compañero de trabajo, no mi esposo. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té. Él apareció en pijama, con el cabello húmedo por la ducha. Se sirvió algo y se sentó conmigo. Hablamos de tonterías. Pero yo no podía dejar de mirarle las manos, como giraba la cucharita dentro del vaso. Y de pronto, sin buscarlo, nuestras miradas se encontraron. Nos quedamos así. Solo mirándonos. Hasta que uno de los dos, no sé cuál, desvió la vista. Cuando subí a mi habitación, me senté en la cama y apagué la luz. Pero no dormí. Me quedé despierta horas. Y por primera vez, supe que había una línea frente a mí. Aún no la había cruzado. Pero estaba allí. A un paso. A un pensamiento. A un silencio de distancia. Aquel día amanecí más temprano que de costumbre. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque no podía seguir en la cama dando vueltas. Mi cuerpo se había acostumbrado a la quietud de la casa, pero mi mente no encontraba paz. Bajé a la cocina descalza en silencio, esperando no despertar a nadie, aunque en el fondo sabía que él también solía madrugar. Había algo en ese horario, en esa luz tenue que entraba por las ventanas, que me hacía sentir menos observada. Como si durante ese breve momento del día pudiera permitirme ser quien realmente era, sin máscaras ni papeles. Me preparé un café con movimientos lentos, casi ceremoniales. El sonido de la cafetera me anclaba. Me gustaba ver el vapor subir, el aroma mezclarse con los recuerdos. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana hacia el jardín. El césped seguía húmedo por el rocío, las hojas apenas se mecían con la brisa. Estaba absorta en esa imagen cuando lo escuché bajar. No esperaba encontrarlo despierto. Sentí un leve sobresalto, como si me hubieran descubierto en un acto indebido. Entró a la cocina sin hacer ruido. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones deportivos. Su cabello aún tenía rastros de humedad. Me saludó con un gesto de la cabeza y una sonrisa leve. No dijo nada más, y yo tampoco.
Pero el silencio que antes era cómodo ahora se sentía cargado, como si ambos supiéramos que algo había cambiado desde la noche anterior. Compartimos el desayuno con frases sueltas triviales. Comentarios sobre el clima, sobre el pan que estaba más crujiente de lo habitual. Nada importante. Pero cada movimiento, cada cruce de miradas, tenía un peso distinto. Me di cuenta de que me estaba fijando en sus manos otra vez. En cómo sujetaba la taza, en cómo se apoyaba en la mesa con los antebrazos marcados. Me reprendí mentalmente por eso. Era ridículo. Yo no era una adolescente. No debía permitir que una situación tan absurda tomara espacio en mi cabeza. Pero lo hacía. Ya lo estaba haciendo. Después del desayuno, él se ofreció a ayudarme a mover unas cajas del trastero al desván. Era una tarea que veníamos posponiendo desde hacía semanas. Acepté más para tenerlo cerca que por necesidad real. Subimos las escaleras con cuidado, él delante y yo detrás. Cada peldaño parecía resonar más de lo normal. En el desván hacía calor y el aire era denso. La tarea no tomó mucho tiempo, pero los momentos entre palabra y palabra, entre caja y caja, se sentían interminables. En un momento, al girarme para tomar una caja, tropecé con una alfombra mal doblada. Él reaccionó rápido y me sostuvo del brazo. Fue un gesto reflejo automático. Pero el contacto fue directo. Su mano en mi piel desnuda, firme, decidida. Nos quedamos así, quietos, sin hablar. Luego él bajó la mirada, soltó mi brazo con cuidado y dijo algo como ten cuidado. Pero su voz sonaba diferente. Más baja. Más contenida. No quise quedarme ahí más tiempo, así que fingí que una de las cajas necesitaba revisarse y bajé antes que él. Durante el resto del día, intenté distraerme con quehaceres del hogar. Lavé ropa que no necesitaba lavar, limpié estanterías que estaban limpias, revisé cajones sin motivo. Todo para evitar pensar. Pero cada rincón de la casa parecía recordarme lo que estaba pasando. O lo que estaba empezando a pasar. En un momento mientras doblaba sábanas, escuché música suave venir desde su cuarto. Era una canción que solía escuchar yo hace años. Me quedé un rato en el pasillo, escuchando. No me atreví a entrar. Pero algo dentro de mí se derritió con esa melodía. Esa noche mi esposo llamó. La conversación fue breve, casi de cortesía. Me preguntó si todo estaba bien, si el sobrino se estaba portando bien. Respondí que sí, que todo estaba tranquilo. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Cuando colgué me sentí vacía. Como si hubiese hablado con un colega y no con el hombre con el que comparto una vida. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más, esperando que sonara de nuevo. No lo hizo. Salí al patio para respirar. El aire nocturno refrescaba, pero no lograba calmarme. Me senté en la banca de madera, abrazando mis piernas, mirando el cielo apenas iluminado. Entonces lo escuché. Sus pasos. No me volví. Su voz fue suave, ¿está todo bien? Asentí sin mirarlo. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No hablamos durante varios minutos. Solo escuchábamos los grillos y el sonido lejano de algún auto pasando. Finalmente rompí el silencio. Le pregunté si extrañaba a alguien. Su respuesta fue rápida, a veces. Quise preguntar más, pero no lo hice. No podía. Ya el ambiente era demasiado denso. Entonces, sin pensarlo mucho, le dije que yo también. Que a veces sentía que había partes de mí que ya nadie recordaba. Ni siquiera yo. No sé por qué dije eso. No buscaba consuelo ni respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Él no respondió. Solo me miró. No necesitaba decir nada. Yo entendí. Volvimos a entrar cuando el frío empezó a colarse por nuestras mangas. Subimos en silencio. En el pasillo, antes de entrar a mi habitación, sentí su mirada en mi espalda. Me giré. Nos quedamos frente a frente.
Y en ese momento, sin palabras, sin planes, ocurrió. We kissed. Fue breve. Fue suave. Pero fue. Y nada volvió a ser igual después de eso. Entré a mi cuarto con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía años. Me senté en la cama y miré mis manos. Me temblaban. No de culpa. No de vergüenza. Sino de algo mucho más peligroso, deseo. Deseo de volver a sentirme viva. Deseo de no retroceder. Deseo de que esa línea que cruzamos no se convirtiera en un muro entre nosotros. Porque algo en mí ya sabía que ese beso no era el final de nada. Era solo el principio. A la mañana siguiente desperté antes que el sol. Me quedé en la cama unos minutos, observando el techo como si en él pudiera encontrar alguna respuesta. Pero no la había. Solo quedaba el eco del momento de la noche anterior, repitiéndose una y otra vez en mi memoria. We kissed. Lo había hecho. Había cruzado esa línea invisible que durante días me pareció una frontera inalcanzable. Y ahora ya no podía fingir que nada había cambiado. Porque sí había cambiado. Todo. Me levanté sin encender la luz, caminé en silencio hacia el baño y me lavé la cara con agua fría, como si eso pudiera borrar lo que sentía. Me miré al espejo. No había señales visibles de lo que había pasado, pero en mis ojos había una especie de brillo distinto, como si una parte de mí hubiera despertado de un largo letargo. No era felicidad. Tampoco remordimiento. Era otra cosa. Una inquietud que no sabía dónde colocar. Bajé a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Me movía con cuidado, evitando cualquier sonido que pudiera despertarlo. No quería enfrentarlo todavía. No sabía cómo mirarlo. No sabía si él se arrepentía, si estaba confundido, si lo olvidaría todo. Tal vez pensaba que fue un impulso, un error pasajero. Y quizás lo fue. Pero para mí, no lo sentía así. Mientras los huevos se cocinaban y el pan tostaba, acomodé la mesa con una precisión innecesaria. Servilletas perfectamente dobladas, cubiertos alineados, tazas limpias sin una sola mancha. Todo debía estar en orden. Al menos lo visible. Porque lo que pasaba por dentro era otra historia. Un caos silenciado. Pasaron varios minutos y él no bajó. Comencé a pensar que tal vez había salido temprano, o que evitaba el contacto tanto como yo. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos y me perdí mirando el jardín. Las hojas se movían con la brisa y los primeros rayos del sol comenzaban a colorear el cielo. Era una escena tranquila. Demasiado, quizás, para el huracán que llevaba dentro. De pronto escuché pasos bajando las escaleras. No me giré. Podía reconocer el ritmo de sus pisadas, pausadas pero firmes. Entró a la cocina y saludó con un tono neutro, como si fuera un día cualquiera. Se sentó frente a mí. No dijo nada más. Yo tampoco. Por un momento compartimos ese silencio incómodo que solo ocurre cuando dos personas saben demasiado pero no pueden decirlo. Tomó una tostada, le puso mermelada y comenzó a comer. Yo observaba cómo evitaba mirarme directamente. Sus ojos recorrían la cocina, el mantel, el reloj, cualquier cosa menos mi rostro. Eso me dolió más de lo que imaginaba. No porque esperara una declaración, sino porque me di cuenta de que lo que habíamos compartido lo había sacudido tanto como a mí, pero él no sabía cómo manejarlo. Cuando terminó de comer, se levantó y lavó su plato. Voy a salir a caminar un rato, dijo en voz baja sin mirarme. Asentí sin pronunciar palabra. Lo vi salir por la puerta trasera, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Me quedé sola otra vez. Solo que esta vez, la soledad pesaba más. El resto del día transcurrió con una normalidad fingida. Cada uno en sus tareas. Yo limpié la despensa, él se encerró en su habitación la mayor parte del tiempo. Nos cruzamos brevemente en el pasillo, y lo saludé con una sonrisa tenue. Me respondió igual. Pero en esa breve interacción, supe que ambos estábamos procesando lo mismo,
que había una tensión entre nosotros que no sabíamos cómo desactivar. Por la tarde recibí una videollamada de mi esposo. Lo vi sonriente en un restaurante rodeado de colegas. Me preguntó cómo estaba todo por aquí, si el sobrino se adaptaba bien, si la casa estaba en orden. Contesté con frases cortas, medidas, como si temiera que en cualquier momento algo en mi rostro delatara lo que no debía saberse. Él no notó nada. O no quiso notar. Terminamos la llamada con un té extraño, que sonó más como una cortesía que como un sentimiento real. Al colgar, me invadió una tristeza pesada. Decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme. Crucé el portón trasero y comencé a rodear el vecindario, siguiendo una ruta que solía tomar hace años. El aire fresco me ayudaba a respirar mejor. Observé las casas, los jardines cuidados, los niños que jugaban en la vereda. Todo parecía seguir su curso, indiferente a mi caos interno. Era como si mi historia estuviera encerrada dentro de mi cuerpo, sin posibilidad de filtrarse al mundo exterior. Al regresar, él estaba en el patio sentado en la banca, leyendo algo en su teléfono. Dudé si acercarme. Dudé si subir directamente a mi habitación. Pero al final caminé hacia él. Al notar mi presencia, levantó la mirada. Me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a sentarme. Lo hice dejando un espacio prudente entre nosotros. Estuvimos así varios minutos sin hablar. Solo mirando el jardín. El silencio ya no era incómodo. Era como un pacto tácito de no apresurar las palabras. De pronto él habló. Dijo que no esperaba que eso pasara. Que no era su intención, que no quería que me sintiera incómoda. Sus palabras eran sinceras, torpes. Le respondí que tampoco lo planeé, que no sabía qué significaba todo esto, pero que no lo culpaba. Le dije que había sido un momento, y que los momentos a veces dicen más de lo que uno se atreve a admitir. Él bajó la cabeza. Dijo que quizás era mejor fingir que no había pasado. Que todavía quedaban días por compartir en la misma casa y que lo mejor era mantener la distancia. Asentí, aunque una parte de mí gritaba que no quería eso. Que quería volver a sentir lo que sentí. Pero no dije nada. Me limité a quedarme allí, con los brazos cruzados y el corazón apretado. Esa noche cenamos juntos como de costumbre. La comida sabía a cartón. Cada palabra era medida, cada gesto contenido. Nos despedimos temprano. Al subir las escaleras, me giré un segundo para mirarlo. Él ya estaba entrando a su cuarto. Cerró la puerta suavemente. Yo hice lo mismo. Me recosté en la cama, abrazando la almohada como si pudiera contener todo lo que me ardía dentro. Cerré los ojos tratando de dormir. Pero el sueño no llegaba. Solo la imagen de ese instante seguía repitiéndose una y otra vez. Ese beso que no fue impulsivo, que no fue error. Que fue una declaración muda de dos almas que se tocaron sin permiso. Sabía que no sería la última vez que pensaría en ello. Pero no sabía si sería la última vez que ocurriría. Y ese pensamiento, más que consolarme, me desgarraba en silencio. Me desperté más tarde de lo habitual. No fue por cansancio, sino por el peso de lo no dicho. La noche anterior había sido un pacto silencioso entre él y yo, no volver a tocar el tema, no cruzar la línea otra vez. Pero el problema de los pactos no firmados es que no obligan a nada. No tienen fuerza real. Solo generan tensión. Y eso era lo que sentía al abrir los ojos, una tensión instalada en el pecho como una piedra que no podía mover. Al bajar a la cocina, encontré la mesa ya puesta. Él había preparado el desayuno. Había café caliente, pan recién tostado, mermelada. Todo estaba dispuesto con cuidado. Me sorprendió el gesto, pero también me incomodó. Me saludó con naturalidad, como si todo volviera a su cauce, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Le respondí con una sonrisa forzada y me senté a su lado, evitando mirarlo directamente. El desayuno fue breve. Apenas intercambiamos frases sueltas sobre el clima y las noticias del día.
Pero detrás de cada palabra había un océano de cosas no dichas. Sentía que cada vez que lo miraba, él bajaba la vista, como si le doliera sostener mi mirada. No sabía si era culpa, confusión o algo más profundo. Pero yo tampoco estaba preparada para ahondar. Después de recoger la mesa, subí a mi habitación para ordenar unas cosas. Mientras doblaba ropa, encontré en el fondo del cajón un viejo cuaderno. Era uno de esos diarios que solía escribir en mis primeros años de matrimonio. Lo abrí y leí algunas entradas. Eran inocentes, llenas de expectativas, de planes a futuro. Me estremecí. No por nostalgia, sino porque me di cuenta de cuán lejos estaba de aquella versión de mí misma. Mi esposo, por entonces, era detallista. Me dejaba notas en la almohada, mensajes de voz inesperados. Pero con el tiempo todo eso se volvió rutina. Y luego silencio. Un silencio cómodo para él. Para mí vacío. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo, pero la sensación me acompañó el resto del día. Decidí salir al supermercado. Necesitaba distraerme, moverme, estar entre otras personas. Él se ofreció a llevarme en auto. Dudé. No quería más momentos incómodos entre nosotros. Pero acepté. No podía evitarlo. Parte de mí deseaba esos espacios. En el trayecto, la música en la radio llenaba el silencio. Ninguno de los dos hablaba. Yo observaba el paisaje pasar por la ventanilla, tratando de no pensar en lo que su cercanía me provocaba. Al llegar, entramos juntos al supermercado. Tomamos un carrito y empezamos a recorrer los pasillos. Era una actividad simple, cotidiana. Pero en cada gesto, en cada vez que él me preguntaba si quería una marca u otra, había una especie de cuidado que me confundía. ¿Era atención genuina o era culpa? No lo sabía. Pero era más de lo que recibía en años por parte de mi esposo. En la sección de frutas, mientras seleccionábamos manzanas, un señor mayor se nos quedó mirando. Después de unos segundos, se acercó y le dijo a él, qué suerte la suya venir de compras con su madre. Me congelé. Él también. El hombre se alejó sin notar la incomodidad que había causado. Yo me reí suavemente sin saber cómo reaccionar. Él, por su parte, bajó la cabeza visiblemente afectado. No dije nada más. No hacía falta. De regreso a casa, el trayecto fue igual de silencioso, pero con una tensión distinta. No era molestia, era vergüenza. De ambos lados. Me sentía ridícula por sentirme herida por el comentario de un desconocido. Pero lo estaba. No por la suposición, sino por la distancia que marcaba entre lo que somos y lo que aparentamos. Al llegar, descargamos las bolsas en silencio. Cada uno se refugió en su espacio. Yo en la cocina, organizando las compras, él en la sala, revisando su teléfono. Era evidente que ambos necesitábamos tiempo para procesar. Pero el tiempo no siempre ordena. A veces solo aplaza lo inevitable. En la tarde decidí ocuparme del jardín. Hacía semanas que no lo atendía. Empecé a podar unas plantas, a remover tierra, a regar macetas. Era terapéutico. El contacto con la tierra, el sol en la espalda, el ruido del agua. En medio de esa actividad, lo vi salir de la casa. Se quedó observándome unos segundos, luego se acercó y me preguntó si podía ayudar. Acepté con un gesto. Le pasé unas tijeras de podar sin decir palabra. Trabajamos juntos por un buen rato. No hablábamos, pero no era necesario. En cierto momento sus dedos rozaron los míos al tomar una maceta. No se apartó de inmediato. Yo tampoco. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, todo lo no dicho volvió a flotar entre nosotros. Me levanté y le dije que necesitaba ir a cambiarme, que tenía tierra hasta en los zapatos. Él asintió. No insistió. Entré a la casa con el corazón agitado. En el baño, mientras me lavaba las manos, me miré otra vez al espejo. Esta vez no había brillo en mis ojos. Había algo más denso. Dudas.
Miedo. Atracción. Todo junto. Me sequé las manos con fuerza, como si pudiera borrar la sensación de sus dedos en los míos. Pero no desaparecía. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en llamar a mi esposo. Quería escuchar su voz, confirmar que todo estaba en orden, que seguía en su mundo, ajeno a lo que ocurría aquí. Pero no lo hice. Guardé el teléfono en el cajón y continué cortando verduras. Durante la cena, él y yo hablamos de cosas triviales, una película que daban en televisión, el clima, los vecinos. Pero algo era diferente. Nos reíamos. Nos mirábamos. Nos escuchábamos. Y en medio de esa aparente normalidad, me sentí viva. De una forma que hacía mucho no sentía. Al terminar, él lavó los platos. Yo me senté en la sala con un libro, pero no leí. Solo pasaba las páginas sin prestar atención. Cuando él terminó, me deseó buenas noches desde el marco de la puerta. Le respondí con un simple tú también. Subió a su habitación. Yo apagué la luz y me quedé a oscuras. Esa noche al acostarme entendí que estábamos en un punto sin retorno. No habíamos vuelto a besarnos, no habíamos cruzado nuevas líneas. Pero algo se había instalado entre nosotros. Algo más fuerte que la culpa. Algo más silencioso que las palabras. Algo que sin quererlo, ya formaba parte de nosotros. Y que lo supiéramos o no, nos iba a cambiar para siempre. La rutina parecía mantenerse a flote como si nada hubiera ocurrido. Él seguía bajando cada mañana a la cocina con la misma serenidad, me saludaba con cortesía y desayunábamos juntos sin profundizar en lo que habitaba bajo la superficie. Yo seguía cocinando, limpiando, hablando por teléfono con amigas que no sabían nada, sonriendo en fotos que no mostraban mi verdad. Pero por dentro cada día pesaba más. Porque fingir estabilidad después de un temblor no hace que el suelo deje de moverse. Solo lo esconde por un rato. Esa semana, él empezó a pasar más tiempo fuera. Decía que necesitaba salir a despejarse, que quería conocer la ciudad, visitar museos, caminar sin rumbo. Lo decía con una voz tranquila, pero en su mirada había algo distinto. Como si estuviera evitando algo. O a alguien. Yo. Y quizás tenía razón. Quizás la distancia era lo que necesitábamos. Pero no lo soportaba. Me sentía rechazada por algo que ni siquiera habíamos nombrado. Por una culpa que nadie había verbalizado. Una tarde me ofrecí a llevarlo en coche hasta una librería en el centro. Fue una excusa. Necesitaba estar cerca, compartir algo. El trayecto fue silencioso al principio, pero luego comenzamos a hablar de libros, de autores, de lo que cada uno solía leer cuando estaba solo. Él mencionó un poema que había leído en la adolescencia. Yo recordé una novela que me había marcado en mis 20. Por un momento todo pareció simple. Una conversación inocente entre dos personas que se reconocían en gustos similares. Pero debajo de esas palabras se deslizaba otra conversación, una que no se decía, pero que se sentía. En la librería, lo observé caminar entre los pasillos, detenerse a hojear portadas, tocar los lomos de los libros con delicadeza. Tenía una forma de moverse que me resultaba magnética. No era solo atracción física. Era admiración. Era algo que mi esposo había dejado de despertar en mí hacía años. Cuando él se acercó con un libro en la mano y me dijo que pensaba regalármelo porque le recordaba a mí, sentí un nudo en la garganta. No supe qué decir. Solo asentí torpemente como una adolescente sorprendida. Regresamos a casa con el libro en mis manos. No lo abrí durante varios días. No porque no quisiera leerlo, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que representaba. Lo dejé en la mesa de noche como una especie de testigo mudo. Cada vez que lo veía, recordaba su mirada al dármelo. Y lo que había en ella era demasiado complejo para nombrar. Pocos días después, llovió. Una de esas lluvias imprevistas que oscurecen la casa a mitad de la tarde y obligan a cerrar ventanas, recoger ropa del tendedero, y encender lámparas antes de tiempo.
Él estaba en el patio cuando empezó a caer el primer chaparrón. Salí a buscarlo con una toalla en la mano. Cuando lo vi ya estaba empapado, pero no parecía querer moverse. Estaba parado en medio del césped, mirando el cielo con los ojos cerrados. Parecía en paz. Por un segundo me quedé observándolo desde la puerta. No quise interrumpirlo. Me conmovió esa imagen, un joven bajo la lluvia, quieto como si quisiera limpiar algo más que su cuerpo. Cuando me vio caminó hacia mí sin apuro. Le extendí la toalla y lo invité a entrar. Sus pasos dejaron huellas en el suelo de la cocina, y ambos reímos suavemente mientras buscábamos algo con que secarlo. Fue una escena simple, cotidiana. Pero sentí que esa risa compartida era la forma que tenía el universo de decirnos que por un momento, todo estaba bien. O al menos menos complicado. Subió a cambiarse. Yo me quedé preparando té. Puse 2 tazas sobre la mesa, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando bajó, llevaba una camiseta seca y el cabello aún húmedo. Se sentó frente a mí. Bebimos en silencio, pero esa vez el silencio no era tenso. Era necesario. Era el espacio donde respirábamos sin apretar el pecho. Después del té nos quedamos en la sala, mirando por la ventana como la lluvia seguía golpeando los vidrios. Yo tenía una manta sobre las piernas. Él estaba a mi lado, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. En un momento nuestros brazos se tocaron apenas. No nos movimos. Fue un contacto leve pero definitivo. Entonces me habló. Dijo que no sabía cómo seguir actuando como si no pasara nada. Que cada día se le hacía más difícil estar en esta casa sin sentir que estaba traicionando algo. Me miró con honestidad, con los ojos limpios de adornos. Le respondí que yo tampoco sabía cómo seguir. Que no había manual para esto. Que lo que sentía era real, pero que también era un problema. Y que, más allá de lo correcto o incorrecto, lo que me angustiaba era que él estuviera sufriendo. Hubo un silencio largo. El sonido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotros. Y entonces, sin que ninguno lo planeara, ocurrió de nuevo. We kissed. No hubo palabras después. Solo nos miramos. Luego él se levantó, me acarició el hombro con suavidad, y subió las escaleras. Yo me quedé allí en el sofá, escuchando la lluvia, con los labios aún temblando. Esta vez no sentí culpa. Sentí vértigo. Porque ahora sabía que esto no era un accidente. Ni una fantasía pasajera. Era algo que nos estaba arrastrando lentamente hacia un lugar del que no sabíamos cómo salir. Esa noche no dormí. Leí el libro que me había regalado. Página tras página, me encontré en cada frase. Me vi reflejada en la protagonista, en sus dudas, en sus deseos. Lloré. No de tristeza. De reconocimiento. De darme cuenta de que había partes de mí que estaban vivas, aunque las hubiera dado por perdidas hace años. Al amanecer, me asomé por la ventana de mi habitación. Él estaba en el jardín, de nuevo bajo la lluvia. Esta vez no se movía. Solo miraba hacia la casa. Y yo sentí que, aunque estuviéramos separados por metros, nuestros pensamientos estaban en el mismo lugar. En ese punto exacto donde comienza lo irreversible. Los días siguientes se deslizaron como hojas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin dirección, pero con un peso silencioso que se hacía cada vez más evidente. Todo parecía igual en la superficie, los mismos desayunos compartidos, las tareas del hogar, las caminatas ocasionales por el vecindario. Pero debajo de esa rutina fingida, algo latía con fuerza. Algo que ya no podía disimularse del todo. Él se volvió más reservado. Ya no bajaba tan temprano, y cuando lo hacía, evitaba prolongar las conversaciones. Sus respuestas eran cortas, medidas, como si tuviera miedo de decir algo que no pudiera retirar después. Yo lo observaba en silencio desde la cocina, desde la ventana del pasillo, desde el reflejo de un espejo. Lo sentía distante y a la vez, más presente que nunca en mis pensamientos. Su ausencia en las palabras era compensada por su presencia constante en mi mente.
Mi esposo llamó una tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín. Contesté con las manos aún húmedas, sin entusiasmo. Su voz sonaba igual que siempre, pero a mí me pareció más lejana que nunca. Me preguntó si todo estaba bien en casa, si el sobrino se estaba portando bien, si necesitaba algo. Le dije que todo estaba en orden. No sabía cómo decirle que en orden era una expresión vacía. Que lo que había era un caos bien disimulado bajo gestos cotidianos. Cuando colgué me senté en el banco de madera junto a las macetas y me quedé ahí largo rato, mirando el suelo. No lloré. No lo necesitaba. Lo que sentía no tenía forma de lágrima, sino de grieta. Una grieta que empezaba a abrirse lentamente sin ruido, pero con la certeza de que, si seguía avanzando, terminaría por romperlo todo. Esa noche preparé una cena simple. No tenía ganas de cocinar, pero necesitaba hacer algo que me obligara a mover las manos, a centrarme en una receta, en un corte, en una medida. Él bajó casi al final, cuando ya estaba sirviendo los platos. Se sentó en silencio y comenzó a comer. Durante un largo rato no cruzamos ni una palabra. Hasta que de pronto, sin levantar la vista de su plato, dijo que se sentía incómodo. Que no podía seguir fingiendo normalidad. Que tal vez lo mejor sería que se fuera antes de lo previsto. La frase me atravesó como una aguja fina, rápida, sin aviso. No contesté de inmediato. Dejé los cubiertos sobre el plato y lo miré. Él mantenía la cabeza baja. Le pregunté si era por mí. Si yo había hecho o dicho algo que lo empujara a tomar esa decisión. Dijo que no. Que el problema no era lo que hacíamos, sino lo que no podíamos dejar de sentir. Que quedarse aquí lo estaba confundiendo, desestabilizando. Que no quería arruinarme la vida. Sus palabras eran honestas, pero dolían. Porque confirmaban lo que yo también había empezado a pensar, que esto no tenía salida. Que no era solo un desliz, un error pasajero. Era algo que empezaba a volverse demasiado serio, demasiado real. Y que nadie estaba preparado para eso. Le pedí que no tomara decisiones apresuradas. Que esperara al menos hasta el fin de semana. Que pensara bien. Él asintió con un gesto sin comprometerse. Luego terminó de cenar en silencio y subió a su habitación. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, sin rumbo. Me detuve frente a la puerta de su cuarto sin atreverme a tocar. Escuchaba sus pasos, su respiración, el crujir del colchón. Estaba despierto. Igual que yo. Separados por una puerta, por una línea que habíamos cruzado y que ahora intentábamos desdibujar en la oscuridad. El día siguiente fue aún más silencioso. Él salió temprano a caminar. Yo me dediqué a ordenar los armarios, a limpiar estantes que no necesitaban limpieza, a vaciar cajones que no contenían más que papeles viejos. Encontré una foto nuestra, de cuando mi esposo y yo éramos más jóvenes. Estábamos abrazados, sonriendo en una playa. La miré largo rato. Me pregunté qué pensaba en ese momento, qué sentía por él. Me pregunté si lo que teníamos entonces era amor o solo una versión más intensa de la costumbre. Cuando él volvió de su caminata, se encerró en su habitación. No almorzamos juntos. No cruzamos palabra hasta la tarde, cuando lo vi salir al jardín con una libreta en la mano. Se sentó bajo el árbol y comenzó a escribir. Lo observé desde la ventana, sintiendo una mezcla de ternura y angustia. Era un joven, sí, pero su forma de enfrentarse a la vida tenía una madurez que muchas veces envidiaba. No parecía estar huyendo, sino buscando una salida digna. Una que no nos dañara más de lo inevitable. Al atardecer, me acerqué con 2 tazas de té. Me senté a su lado sin pedir permiso. Me ofreció una sonrisa tenue. Tomó la taza y agradeció en voz baja. Le pregunté qué escribía. Dijo que estaba tratando de entenderse a sí mismo. Que escribir era la única forma que conocía para no ahogarse en pensamientos. No insistí. Me quedé allí en silencio, escuchando el viento entre las ramas, el sonido del té al mover la taza, su respiración calmada.
Había en ese momento una intimidad distinta. No la de los gestos físicos, sino la de los silencios compartidos, de los espacios que no necesitaban ser llenados con palabras. Cuando el sol comenzó a esconderse, me levanté. Le deseé buenas noches y caminé hacia la casa. Antes de entrar, me giré. Él seguía allí, escribiendo. Su figura recortada contra la luz dorada del atardecer se grabó en mi memoria como una de esas postales que uno guarda sin saber por qué. Sabía que él estaba tomando distancia. Que tal vez, en su interior, ya había decidido irse. Pero también sabía que esa distancia no se medía en metros, sino en silencios. Esa noche al acostarme sentí una tristeza serena, de esas que no duelen de forma aguda, pero que permanecen como un hilo fino rodeando el corazón. Me tapé con la manta hasta el cuello y cerré los ojos. No había llanto. No había rabia. Solo una certeza cada vez más clara: estábamos acercándonos a un punto de quiebre. Uno del que ninguno de los dos saldría igual. Y aún así, no deseaba volver atrás. Porque incluso con todo el dolor que esto traía, había redescubierto partes de mí que creía perdidas. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba viva. Aunque fuera al borde de un precipicio. Aunque supiera que el salto era inevitable. La mañana comenzó con un silencio distinto. No era el mismo que habíamos compartido los días anteriores, ese cargado de tensión y frases no dichas. Este era más liviano, como si ambos hubiéramos aceptado, sin verbalizarlo, que algo estaba llegando a su fin. Me levanté temprano como de costumbre y bajé a la cocina para preparar café. Esta vez no me sorprendí al encontrarlo allí, sentado en la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la ventana. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, sin palabras, y yo simplemente asentí. Sirvió 2 tazas y colocó una frente a mí. Nos quedamos un momento en silencio, bebiendo despacio, como si estuviéramos esperando que alguien dijera lo inevitable. Pero no lo hicimos. Solo nos miramos y en esa mirada hubo más verdad que en todas las palabras que podríamos haber dicho. Pasadas las 10, recibí un mensaje de mi esposo. Me informaba que estaría de regreso esa noche. Su tono era amable, cortés, casi mecánico. Decía que tenía ganas de estar en casa, que necesitaba descansar. No mencionaba nada más. Ni cómo me sentía, ni si todo marchaba bien. Era un regreso anunciado como quien avisa una entrega de paquete. Sin emoción, sin expectativa. Al leerlo, sentí un estremecimiento. No por miedo, sino por el contraste. Lo imaginé entrando por la puerta con su maleta, preguntando cómo había estado todo, sin mirar realmente. Todo volvería a su sitio, al menos en apariencia. Pero yo ya no era la misma. Y aunque él no lo notara de inmediato, algo en mí no encajaría nunca más en la forma anterior. Subí las escaleras sin decir nada. Preparé su habitación, cambié las sábanas, aireé el armario. Todo como si se tratara de una visita, no del regreso de un esposo. Me detuve frente a su fotografía sobre la cómoda. Una imagen de hace años, en una playa, con el sol detrás y una sonrisa espontánea. Me pregunté cuándo había dejado de verlo así. Cuando sus gestos se volvieron rutina. Cuando yo dejé de ser parte de sus planes y me convertí en un objeto funcional más del hogar. Cuando bajé lo encontré en el patio, regando las plantas. Su espalda estaba recta, sus movimientos lentos pero seguros. Había algo en su postura que me conmovió. Lo observé un momento desde la puerta. Luego me acerqué. Le ofrecí llevarlo a dar un paseo, antes de que todo volviera a ser como antes. Me miró con sorpresa. No preguntó nada. Asintió. Tomamos el coche y condujimos hacia las afueras del pueblo, a un sitio al que no iba desde hacía años, una pequeña colina con vista al lago. Era un lugar simple sin ningún encanto especial, pero con una calma que lo volvía necesario. Estacionamos bajo la sombra de unos árboles. Caminamos en silencio hasta el mirador. Desde allí el paisaje se extendía con una belleza serena, el agua quieta, las montañas lejanas, el cielo casi sin nubes. Nos sentamos en un banco de madera.
No hablamos. Cada uno miraba hacia el horizonte como si intentara guardar esa imagen en la memoria. Él rompió el silencio primero. Dijo que no quería irse aún, que se sentía en paz aquí. Le respondí que yo tampoco quería irme. Que tampoco sabía cómo enfrentar lo que venía. Después de un largo silencio, me miró y dijo que me había observado durante semanas. Que notaba cómo cambiaba cuando hablaba conmigo, cómo bajaba la guardia, cómo sonreía distinto. Dijo que no se arrepentía de nada, pero que tampoco quería causarme daño. Que no sabía qué hacer con lo que sentía. Le dije que yo tampoco. Que me sentía dividida. Que cada gesto suyo me devolvía partes de mí que creía muertas. Pero que al mismo tiempo sabía que no podía convertir esa historia en algo real. No en esta casa. No con su apellido en mi familia. No con mi esposo volviendo esa noche. Entonces nos quedamos mirándonos. No hubo promesas. No hubo planes. Solo ese momento suspendido, ese espacio donde las palabras eran innecesarias. Pasamos un largo rato allí. Luego, casi al mismo tiempo, supimos que era hora de volver. En el trayecto de regreso, llovió. Una lluvia tenue sin fuerza, que apenas mojaba el parabrisas. No hablábamos. Solo escuchábamos la música del coche y el sonido rítmico de las gotas. Todo parecía suspendido. Como si el mundo por un rato nos permitiera existir fuera del tiempo. Al llegar a casa, entramos sin prisa. Él subió a su habitación. Yo me senté en el sofá y permanecí allí un buen rato, sintiendo como cada minuto me acercaba al momento final. Al anochecer, mi esposo llegó. Su maleta rodó por el pasillo. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nunca se hubiera ido. Preguntó si todo estaba en orden. Respondí que sí. Que todo había estado tranquilo. Durante la cena, él habló de su viaje, del tráfico, de sus reuniones. Yo asentía, sonreía, respondía con frases cortas. Mi sobrino no bajó. Dijo que no tenía hambre. Mi esposo no notó nada. Nunca lo hacía. Me observaba, sí, pero no me veía. Cuando terminamos de cenar, él fue a ducharse. Yo subí lentamente a mi habitación. Encendí la lámpara de noche y abrí el libro que él me había regalado. Entre sus páginas encontré un pequeño papel doblado. Una nota breve escrita con su caligrafía firme: gracias por dejarme sentir que existo. La leí 3 veces. Luego apagué la luz y me recosté. Cerré los ojos. Escuché la lluvia en la ventana. Supe que él estaba despierto del otro lado del pasillo. No necesitaba tocar su puerta para saberlo. Lo sentía. Lo supe por la forma en que mi pecho se llenó y se vació, como si el aire ya no fuera suficiente. Pasamos la noche juntos. Y con eso cruzamos la última línea. Sin palabras. Sin testigos. Solo nosotros. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes que el sol, con los ojos abiertos en la penumbra, el cuerpo aún inmóvil entre las sábanas. No me moví de inmediato. Solo escuché. El silencio era distinto al de otras madrugadas. Era más denso, más absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Giré la cabeza lentamente y lo vi, de espaldas, ya vestido, sentado al borde de la cama. No dijo nada. Yo tampoco. Solo observé la curva de sus hombros, la rigidez de su postura y supe, sin necesidad de palabras, que se estaba despidiendo. No intenté detenerlo. Sentí que cualquier frase sería insuficiente o falsa. Habíamos compartido algo que escapaba a los límites de la explicación. Y ahora, lo inevitable llegaba con el mismo sigilo con el que había comenzado todo, en silencio, sin dramatismos, sin rupturas escandalosas. Simplemente llegaba. Se levantó, tomó su mochila del suelo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró levemente. Me miró. Fue una mirada breve pero cargada. En sus ojos había una mezcla de gratitud, tristeza y algo que no supe descifrar.
Asentí, en un gesto casi imperceptible, y él se fue. Sin cerrar la puerta con fuerza, sin dejar rastro de su salida más allá del vacío que se expandía lentamente por la habitación. Me quedé allí acostada con la sábana cubriéndome hasta el pecho, mirando el techo. No lloré. No sentí necesidad. Lo que viví con él no era algo que se despidiera con lágrimas. Era algo que se guardaba, como una página doblada en un libro que ya no se abriría, pero que no se podía arrancar. Bajé a la cocina más tarde con movimientos lentos. La casa parecía más grande. O más vacía. Preparé café sin pensar. Cada gesto era automático, llenar la cafetera, colocar las tazas, servir el líquido oscuro. En la mesa noté que faltaba una de las sillas. La había movido él tal vez la noche anterior, cuando nos sentamos a hablar sin hablar. O tal vez fue una ilusión mía. El café tenía otro sabor. Más amargo. Mi esposo aún dormía. Lo escuchaba roncar a lo lejos. La casa volvía a su normalidad habitual. Y sin embargo, nada era igual. Todo lo que tocaba, todo lo que miraba, tenía una nueva textura. Lavé los platos del desayuno como siempre, pero me detuve unos segundos frente a la ventana, mirando el jardín. Las plantas que él había regado con tanto cuidado seguían allí, verdes, vivas. Un rastro sutil de su paso. Subí a la habitación de invitados. Estaba impecable. La cama tendida, las sábanas estiradas, ni un solo objeto fuera de lugar. Sobre la mesa de noche encontré su cadena. Aquella que solía llevar al cuello todos los días. La tomé entre los dedos. Estaba tibia. O tal vez era mi mano. La guardé en un cajón sin pensar, como quien guarda algo que no puede tirar, pero que tampoco quiere ver. Ese día transcurrió con una lentitud insoportable. Mi esposo se levantó tarde, pidió café, se quejó del colchón del hotel, del ruido del vuelo. Hablaba como si nunca hubiera estado fuera. Como si no hubiera pasado nada. Yo lo escuchaba con atención fingida, asentía, respondía lo justo. No notaba mi distancia. No percibía el cambio. O quizás sí, pero prefería ignorarlo. Tal vez ambos habíamos perfeccionado ese arte, fingir. Más tarde salimos a hacer unas compras. En la tienda, mientras él revisaba productos en el pasillo de limpieza, me detuve frente a una estantería de libros. Sin pensar, tomé uno, lo abrí por la mitad y leí una frase al azar. Algunas decisiones no se toman, se viven. Cerré el libro con rapidez. Mi respiración se aceleró. No era solo una coincidencia. Era una verdad que me golpeaba de lleno. Al regresar a casa, él encendió la televisión y se acomodó en el sofá. Yo me encerré en la cocina, supuestamente a preparar la cena. Pero en realidad solo me quedé sentada, en silencio, observando las luces del horno apagado, sin hacer nada. Me invadió una sensación extraña, no era culpa. Tampoco nostalgia. Era más parecido a una certeza dolorosa. Sabía que había perdido algo. Pero no por error. Sino por elección. Esa noche al acostarnos él intentó abrazarme. Fue un gesto mecánico, casi ritual. Yo me dejé hacer sin oponer resistencia, pero sin entregarme realmente. Su cuerpo estaba allí, caliente, presente. Pero mi mente estaba lejos. En otro lugar. En otro abrazo. En otra madrugada. Me dormí tarde. Me desperté temprano. Otra vez. Los días siguientes se repitieron con la monotonía habitual. Las noticias matutinas, los mensajes de familiares, las llamadas de cortesía. Todo volvió a girar. El mundo siguió. La casa volvió a su ritmo de siempre. Pero yo no. Yo estaba suspendida en un punto intermedio, como si mi alma se hubiera quedado detrás, en la última noche que compartimos. Una mañana, mientras cambiaba las sábanas del cuarto de invitados, encontré una pequeña nota bajo la almohada. No tenía nombre, ni fecha, ni firma. Solo una línea escrita con su caligrafía clara y pausada,
gracias por dejarme ser real, aunque fuera por un momento. Me senté en el borde de la cama con la nota entre los dedos. Cerré los ojos. Inspiré hondo. Esa frase resumía todo. Guardé la nota dentro del libro que él me había regalado. Entre la página 32 y 33. Allí donde hablaban de una despedida que no dolía porque había sido sincera. Allí donde comenzaba un capítulo que ya no leería en voz alta. La cadena seguía en el cajón. No la saqué. No la miré más. Pero sabía que estaba allí. Mi esposo me propuso hacer un viaje. Dijo que necesitábamos desconectar, volver a empezar, salir de la rutina. Asentí. No porque creyera en ese reinicio, sino porque entendí que lo que había vivido no podía contarse. Ni repetirse. Ni conservarse más allá del recuerdo. Y ese recuerdo ahora tenía que coexistir con la vida real. Fuimos. Viajamos. Visitamos ciudades, museos, restaurantes. Sonreímos en fotos. Enviamos postales. Conversamos de trivialidades. Y nadie, absolutamente nadie, notó la ausencia que viajaba conmigo. Porque la llevé dentro. Como una llama que no quema, pero ilumina. Como una herida que no sangra, pero nunca cierra del todo. Y así seguí. Caminando entre dos mundos. Uno que se mostraba, y otro que se escondía entre los pliegues de lo que una vez fui con él. Porque aunque se haya ido sin promesas, y yo haya vuelto sin reproches, ambos sabíamos que algo de nosotros quedó allí. En esa casa. En ese jardín. En esa última noche compartida en silencio. Pasaron los días con la calma tensa de quien vive sabiendo que algo ha cambiado para siempre. Yo retomé mis rutinas con la misma precisión de siempre, las compras, la limpieza, las llamadas breves a mis hermanas, los mensajes a vecinas que solo preguntaban por cortesía. Pero ahora todo tenía una textura distinta. Las tareas eran las mismas, sí, pero la forma en que las vivía ya no. Lo cotidiano se había vuelto escenografía. Yo actuaba en mi propia vida. Mi esposo parecía no notar nada. Seguía hablándome de su trabajo, de sus preocupaciones banales, de sus compañeros, de los problemas en su empresa. Yo lo escuchaba con paciencia, respondía con monosílabos o con sonrisas suaves, sin poner realmente atención. No era por desprecio. Era por distancia. Había entre nosotros un océano invisible, y él ni siquiera sabía que existía. Una tarde, mientras preparaba la cena, me detuve frente a la alacena. Tenía la cuchara en la mano, la olla humeando, la radio encendida. Pero de pronto me invadió una sensación de extrañeza. Me sentí fuera de lugar en mi propia cocina. Como si estuviera cocinando en casa ajena. Era mi casa, claro. Mi cocina, mis ollas, mis platos. Pero yo no era la misma mujer que había estado allí semanas atrás. No podía serlo. Esa noche, mientras mi esposo comía frente al televisor, me senté en el comedor con una libreta vieja. No escribía en ella desde hacía años. Comencé a anotar pensamientos sueltos, frases que me venían sin filtro, sin orden. Escribí sobre el jardín, sobre la lluvia, sobre las miradas que no se olvidan. No puse nombres. No los necesitaba. Todo estaba claro en mi mente. En los días siguientes, volví a frecuentar sitios que solía evitar. Caminé por el parque donde solíamos ir en los primeros años de matrimonio. Entré a la librería donde él me regaló ese libro que aún dormía sobre mi mesa de noche. Me senté sola en la banca frente al lago, ese lugar al que fuimos antes de la última noche. No lloré. Solo observé. Todo estaba igual. Pero yo era otra. Recibí un mensaje de una amiga que vive en el sur. Me preguntaba si pensaba ir a visitarla. No lo había considerado, pero de pronto la idea de alejarme un tiempo comenzó a tomar forma. Le respondí que lo pensaría. Que tal vez sí. Que tal vez necesitaba cambiar de aire. Y por primera vez en semanas, sentí una pizca de entusiasmo. Le comenté a mi esposo la posibilidad.
Me miró sorprendido, pero no se opuso. Dijo que tal vez me vendría bien. Que él también tenía trabajo acumulado y que no sería un problema. Su reacción me dejó fría. No esperaba resistencia, pero tampoco esperaba indiferencia. Fue como si hablara de una planta que necesita sol, y él simplemente dijera ponla cerca de la ventana. Así, sin más. Empaqué con calma. No llevaba mucho, ropa cómoda, algunos libros, mi libreta. No necesitaba más. Antes de salir, me detuve frente al cajón donde guardaba la cadena. No lo abrí. Sabía que seguía allí. Y que ese objeto, por pequeño que fuera, había sido testigo de algo que me marcó de forma irreversible. Me bastaba saberlo. No necesitaba tocarlo. El viaje fue corto. Al llegar, mi amiga me recibió con entusiasmo. Me habló de su casa, de sus nuevos proyectos, de su jardín. Me ofreció una habitación con vista al mar. Dormí esa noche con el sonido de las olas de fondo. No soñé con él. No soñé con nadie. Solo dormí. Durante los días que pasé allí, aproveché para caminar por la playa, leer, escribir. Comencé a llenar la libreta con reflexiones que antes no me atrevía a decir en voz alta. Hablaba con mi amiga sobre temas triviales, pero evitaba cualquier mención a mi casa, a mi esposo, a lo que había pasado. No porque no quisiera contarlo, sino porque entendía que esa historia solo tenía sentido para mí. Era mía. Y debía quedárselo. Una mañana, mientras recogía conchas en la orilla, encontré una piedra pequeña con una forma inusual. La guardé en el bolsillo sin saber por qué. Más tarde la puse sobre mi mesa de noche junto al libro. No era un recuerdo, no era un símbolo. Era solo una piedra. Pero me gustaba tenerla allí. Me recordaba que el mar con el tiempo es capaz de pulir hasta las aristas más filosas. Volví a casa una semana después. Mi esposo me recibió con una sonrisa tibia. Me preguntó si descansé, si comí bien, si todo estaba en orden. Asentí. Él retomó su rutina sin hacer más preguntas. Yo también. Pero había algo diferente. Ya no esperaba gestos suyos ni palabras. Tampoco necesitaba disimular. Había aprendido a vivir en esa nueva piel, más delgada, pero también más fuerte. Esa misma noche al acostarme encendí la lámpara y abrí mi libreta. Releí lo que había escrito días antes. Me detuve en una frase: no hay vuelta atrás, pero hay caminos nuevos. Sonreí. Cerré el cuaderno. Me recosté. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que no dependía de nadie más. Sabía que no volvería a verlo. Que él había tomado su decisión. Que eligió desaparecer sin dramatismos, como había vivido ese tiempo conmigo. Pero también sabía que, de alguna manera, él se quedó en mí. No como un recuerdo doloroso, sino como una marca sutil. Una de esas cicatrices pequeñas que no duelen, pero que una toca de vez en cuando para asegurarse de que fue real. Y sí, fue real. Aunque nadie más lo sepa. Aunque nadie lo haya visto. Fue real. El tiempo siguió avanzando con la misma disciplina implacable de siempre. Los días se sucedían sin sobresaltos, con esa rutina que, de tan conocida, se volvía casi invisible. Yo había regresado a mi casa, a mis espacios, a mi esposo, como si el paréntesis que viví hubiese sido apenas un desvío breve en el camino. Pero no lo fue. Lo supe cada vez que me despertaba antes del amanecer y sentía un silencio distinto en la habitación, uno que ya no se debía a la ausencia de sonidos, sino a la conciencia de todo lo que no volvería a ser. Mi esposo parecía satisfecho con mi regreso. No me preguntó mucho, como si temiera lo que pudiera decirle, o como si supiera que no era necesario. Me observaba de vez en cuando con cierta curiosidad, como si intentara descubrir si algo había cambiado. Pero no insistía. Y yo no ofrecía explicaciones. Ambos aprendimos con el tiempo a convivir con esas zonas grises en las que habita lo no dicho. Una mañana cualquiera,
mientras recogía la correspondencia, encontré un sobre sin remitente. No tenía timbre postal, como si lo hubieran dejado directamente en el buzón. Lo abrí con manos temblorosas, sin saber por qué. Dentro había una sola fotografía. Era yo caminando por el borde del lago de espaldas con un suéter que recordaba perfectamente. Era una imagen serena, sin dramatismo. No había firma, ni fecha, ni mensaje. Solo eso. Una imagen. Una memoria compartida. Me quedé mirando la foto largo rato, de pie en la entrada de la casa. Luego la guardé entre las páginas del libro que me había regalado. Ese gesto tan simple me removió más de lo que esperaba. No porque esperara una declaración, ni una reaparición. Sino porque entendí que él también guardaba algo de lo nuestro. Que no fue solo mío el recuerdo, ni mía la herida. Que lo que ocurrió entre nosotros no se evaporó al irse. Había dejado raíces, aunque fueran invisibles. En los días siguientes, comencé a tomar pequeñas decisiones que antes habría evitado. Pinté una de las paredes del cuarto de estar. Cambié las cortinas de la cocina. Me corté el cabello, algo que postergaba desde hacía meses. Nadie lo notó con énfasis, salvo una vecina que me dijo que me veía más fresca. Yo sonreí. No por vanidad, sino porque su comentario confirmaba lo que yo ya sentía en el cuerpo. Me estaba renovando. No para otros. Para mí. Volví a escribir. No todos los días, pero sí con más frecuencia. No textos largos, ni cartas, ni diarios. Solo fragmentos. Palabras sueltas que me ayudaban a organizar lo que sentía. A veces bastaba con una sola línea, hoy no dolió. Otras veces una frase que se repetía como un mantra, ya pasó pero está. Lo que escribía no era para compartir. Era para entenderme. Para no olvidarme de quién era antes, durante y después de todo. Una tarde, mientras ordenaba el altillo, encontré una caja con recuerdos antiguos. Fotografías de viajes, cartas de mi juventud, postales sin enviar. Las fui revisando una a una en silencio, como si caminara por un museo de mí misma. Al fondo, entre papeles amarillentos, apareció una foto de mi esposo y yo en nuestros primeros años. Estábamos abrazados frente a una fuente riendo. La imagen era sincera. No supe si sentí ternura o melancolía. Quizás ambas. La dejé a un lado. No era momento de nostalgia. Era momento de tomar conciencia. A la semana siguiente él me propuso salir a cenar. Acepté. Fuimos a un restaurante nuevo, de esos que intentan parecer modernos sin perder la pretensión de lo íntimo. La comida estaba bien, la música era suave, la iluminación cuidada. Pero no lograba conectar con la escena. Lo observaba hablar, reír, brindar, y me sentía como una actriz en una obra que ya había interpretado demasiadas veces. Sabía el guión. Sabía los gestos. Pero algo en mí estaba lejos. Mientras él hablaba, mi mente divagaba. Recordaba un atardecer en el jardín, el sonido de una canción lejana, una conversación a medias con los pies descalzos sobre el césped. No eran recuerdos dolorosos. Eran parte de mi nueva memoria, esa que ya no compartía con nadie más. La que habitaba solo en mí. Volvimos a casa en silencio. Él tomó mi mano en el coche como gesto de complicidad. Yo no la retiré. Pero tampoco la sentí. Era como un saludo formal, amable pero ajeno. Al llegar, se fue directo a su habitación. Yo me detuve en la sala, encendí una vela y me senté junto a la ventana. Afuera, la noche era limpia, sin luna. Observé el cielo unos minutos y luego cerré los ojos. Sentí una calma que no venía del entorno, sino de dentro. En los días siguientes comencé a caminar más. No para hacer ejercicio, ni por salud. Solo caminaba. Calles nuevas, esquinas sin nombre, plazas vacías. Descubrí lugares que siempre estuvieron ahí, y que nunca había mirado con atención. Comencé a encontrarme en esos rincones anónimos.
A veces me sentaba en una banca y dejaba pasar el tiempo. Sin apuro. Sin metas. Una mañana, en una de esas caminatas, vi a una mujer mayor sentada sola, con una expresión de serenidad en el rostro. Nos cruzamos la mirada. No nos dijimos nada. Pero sentí que ella también sabía algo. Algo que no se explica. Algo que solo se vive. Y en ese cruce silencioso me sentí acompañada. No sola. Al regresar a casa, abrí el cajón donde guardaba la cadena. La miré por primera vez en semanas. No la tomé. No la necesité. Cerré el cajón. No para olvidar. Sino porque ya no dolía. Esa noche mientras preparaba té escribí una última frase en mi libreta: algunas historias no terminan. Solo se transforman en parte de quienes fuimos. Y así fue. No volví a buscarlo. No volvió a escribirme. No hizo falta. Ambos sabíamos que lo vivido nos había cambiado. Y eso en este mundo de apariencias ya era más que suficiente.